Hola, muy buenos días. Bueno, digo buenos días, no sé a qué hora van a ver este video. Mi nombre es John Alexander Cuervo, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Alta Distancia UNAD. Estudio en la Universidad de Yopal y pues vengo a mostrarles un video en el cual vamos a hacer uso de la ley de Ohm. Fue el tema que escogí. Lo voy a hacer directamente desde mi PC para hacerlo un poquito más interactivo. Pues puse la webcam pues para que me conocieran personalmente y para que vieran que sí fui yo el que hice el video y no me lo hicieron. So, pues bueno, en un momento la voy a apagar, digamos, para que se vea un poquito más claro. O bueno, no sé, entonces la dejamos todo el video. Bien, entonces pues yo les recomiendo para los que quieran, ¿no? Yo trabajo con Edward Max, que es un muy buen programa para hacer diagramas, pirámides, presentaciones, en fin, esto tiene muchas herramientas. Yo voy a desarrollar mi circuito pues a través de él y vamos a hacer un circuito pues básico electrónico. Listo, pues él está en inglés, pero la verdad es muy fácil de utilizar. Entonces este circuito pues yo lógicamente lo desarrollé aquí en un cuaderno aparte para poder presentarlo a ustedes. Lo primero que vamos a poner son dos fuentes. Nuestro circuito va a tener dos fuentes de voltaje que van a estar en serie. Entonces vamos a arrastrar aquí dos fuentes de voltaje. Dos fuentes de voltaje. Bien, perfecto. Listo. Junto a esto vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Un poco más pequeño. Junto a este circuito vamos a poner tres resistencias, en las cuales van a tener dos resistencias en paralelo. Vamos a ubicarlas en paralelo. Así. Listo. Dos resistencias en paralelo. Bien, listo. El circuito va a ser sencillo, pero va a tener dos resistencias en paralelo, una en serie y dos fuentes de corriente. O de voltaje, perdón, dos fuentes de voltaje. Entonces, bien, vamos aquí a unir nuestros elementos a las fuentes para que nos quede un circuito cerrado. A ver. Listo. Pues bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a asignarle valores a estas fuentes. Bien, vamos a asignarle aquí texto y vamos a decir que esta fuente tiene 120 voltios. Listo. Entonces que esta otra fuente tiene 220 voltios. Listo. Bien, vamos a decir que esta resistencia tiene 3K ohmios. 3K ohmios, que para los que no saben, 3K ohmios es igual a 3000 ohmios. ¿Listo? Y 500 ohmios aquí, a ver, en insertar símbolo ohmios, tomamos la tecla espacio y nos aparece el símbolo ohmios. Y aquí vamos a tener 2K o 2000 ohmios. Espacio y aparece. Listo. Esto es nuestro circuito inicial. ¿Qué nos están pidiendo de este circuito? De este circuito nos están pidiendo hallar la corriente total del circuito. Pero ¿qué tenemos? Tenemos dos fuentes y tres resistencias. Estas resistencias están dos en paralelo y lógicamente a estas hay una resistencia en serie. O sea, esto es un circuito mixto. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el voltaje total del circuito y la resistencia total del circuito. Entonces, para hallar el voltaje total simplemente debemos de sumar las dos fuentes. Listo, los 120 voltios más las 220 voltios. Y para hallar la resistencia total, primero que vamos a hallar la resistencia a la suma de estas dos, o sea, como convirtiéndola en una sola, de esta de 2K ohmios y esta de 500 ohmios.
para que posterior a eso podamos hacer la suma con la resistencia que está en serie. Bien, bueno, entonces vamos a ir procediendo y vamos a poner aquí, a ver, vamos a poner esto un poquito más para la izquierda. Bien, y vamos a empezar de derecho. Listo. Entonces decimos que texto, vamos a decir que nos pide cuál es la corriente del circuito. Están pidiendo allá cuál es la corriente del circuito. Listo. Esta es nuestra incógnita. ¿Cuál es la corriente del circuito? Bien, entonces vamos a proceder a hacer la suma de los voltajes. Como les dije, aquí sería el voltaje total. El voltaje total del circuito es igual a sumar la fuente 1 con la fuente 2. Decimos que esto es igual a sumar B1 o voltaje 1 más B2. Listo, para eso decimos que el voltaje total es igual, voltaje total es igual a sumar 120 voltios más 220 voltios. Bien, entonces decimos que el voltaje total va a ser igual a 120 más 220, 340 voltios. Listo, esto vamos a resaltarlo aquí para que tengamos presente que el voltaje total es 340 voltios. Listo. Bien, ahora vamos a hacer la suma de estas dos resistencias que se encuentran en paralelo. Para sumar dos resistencias en paralelo, una fórmula muy sencilla, pero eso lo aplica cuando son dos resistencias. ¿Qué dice? Vamos a hacerlo como si fuera una resistencia total, la resistencia total de ellas dos, y la del circuito la llamamos como RTC, que sería resistencia total del circuito. Listo, entonces RT, que va a ser la resistencia de estas dos, la resistencia total, pero de estas dos nomás, no el circuito completo. Entonces decimos que son, la fórmula dice que esto es igual a multiplicar R1 por R2, vamos a decir que 2000 ohmios o 2K es R1 y que 500 ohmios va a ser R2. Que esto se va a multiplicar R1, es decir que esto es igual a R1 por R2 dividido la suma de estas dos, o sea, dividido R1 más R2. Esa operación nos va a dar la resistencia o la suma de esas dos resistencias. Entonces vamos a decir que esta resistencia total, que la llamamos así pues para identificarla, que es la suma de estas dos resistencias, va a ser igual a 2000 por 500 dividido 2500, que es la suma de 2000 más 500. ¿Listo? Bien, entonces la resistencia total va a ser igual, si ejecutamos la operación matemática nos da 400 ohmios. Entonces son las 400 ohmios. Ustedes pueden ejecutarlo en sus calculadoras. Yo ya lo hice, ya sé que me va a dar 400 ohmios y vamos a insertar acá omega. Listo, 400 ohmios. Vamos a resaltarla aquí, pero no, más bien la resaltemos y no de pronto nos confundimos después. Listo, bien, 400 ohmios es lo que nos da la suma de la resistencia de 2000K más la suma de la resistencia de 500 ohmios. Listo, bien, ahora ya tenemos cuál es la suma de estas dos y tenemos la resistencia total del circuito. Entonces podemos hacer aquí, vamos a hacer otro circuito pequeño rápidamente, ya que lo tenemos un poco más simplificado. Aquí, bien, a ver, listo, conectores.
con dos resistencias en serie, esta de 3K ohmios. Entonces, como decimos que 3K es igual a 3000 ohmios, vamos a dejarlo como 3000 ohmios para no confundirnos de pronto, o que ustedes se confundan con 3000 ohmios. Y aquí decimos que nos quedó una resistencia de 400 ohmios. Todo vamos a darlo en ohmios. Listo, bien, perfecto. Ahora sí tenemos el voltaje total del circuito y vemos allá la resistencia total. Tenemos ya dos resistencias en serie, una de 400 y otra de 3000. Y ahora sí vamos a decir que la resistencia total así, resistencia total del circuito, vamos a darla así, a nombrarla así, es igual a sumar R1, vamos a decir que R1 es la de 3000 kilo ohmios más R2 que es la de 400 ohmios. Entonces, resistencia total del circuito es igual a 3000 ohmios más 400 ohmios, y decimos entonces que esto es igual a 3400 ohmios. Listo, entonces ya tenemos nuestra resistencia, ya sabemos que esta es la resistencia ahora sí total del circuito. Como ya hallamos la resistencia total del circuito y el voltaje total del circuito, ahora sí podemos proceder a hallar nuestra corriente. Listo. Bueno, entonces aplicando la ley de Ohm, si todos ya nos debemos de saber la fórmula de la ley de Ohm, dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Listo. El voltaje es igual, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esto nos dice que la corriente es igual, que es la incógnita, la corriente, al voltaje. El voltaje total del circuito son 340 voltios, ya lo tenemos acá arriba. Listo. Dividido la resistencia total del circuito, que nos dio que eran 3400 ohmios. 3400 ohmios. Listo. Entonces decimos que la corriente total es igual, te hacen esta operación matemática y les da 0.1 amperios. Listo. Ese 0.1 amperios es igual a decir que ustedes tienen 100 miliamperios. Listo. Entonces, la corriente total del circuito, que ya la hallamos, es 1 amperio, perdón, 0.1 amperios o igual a 100 miliamperios. Listo, compañeros, esto ha sido todo. Espero les haya quedado claro. Ya saben, Edward Max es el programa con el cual estoy editando esto, el cual sirve para diseñar nuestros circuitos, que sé que los vamos a necesitar más adelante. Y nada, espero y todo haya quedado claro, y hasta una próxima. Gracias.